Bueno, acá tenemos un transistor, digamos, puede ser una válvula o un transistor, no importa, eh, con la carga en el colector, o con, mejor dicho, como carga tenemos un choque o un inductor, ¿sí? Eh, entonces, yo les dije, digamos, lo que les iba a comentar por qué la señal está montada sobre BCC. Entonces, esto se puede ver así. Nosotros tenemos en la corriente de colector una componente continua, vamos a estar polarizados con una corriente continua, y va a haber una componente de señal que va a ser la que resulta de lo que hay en la entrada. Es decir, en la entrada va a haber una variación en la corriente de base que se va a ver en el colector como una corriente que varía en el tiempo, ¿sí? Entonces, ahora bien, si yo mido BCE, digamos, esta malla desde BCC hasta Tierra, tengo BCE, la caída en la L y menos BCC igual a 0. Entonces, yo puedo sacar la BCE como la diferencia entre BCC menos BL. Fantástico. La caída en la inductancia, si estoy pensando en régimen sinusoidal, que es lo que fundamentalmente va a pasar ¿cómo es? En los amplificadores clase C, la tensión va a ser proporcional a la corriente sinusoidal y la reactancia inductiva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? A la frecuencia 0, esta reactancia es 0. O sea que, si yo tengo, digamos, esta expresión total, pero si yo no inyecto señal, la tensión colector-emisor va a estar clavada en BCC, ¿sí? O sea, la tensión que yo voy a medir entre este punto y este punto, en continua, sin señal, va a ser BCC, porque la caída sobre la L es 0. Ahora bien, si yo incremento la corriente de señal en el colector, porque estoy metiendo señal por la base, voy a empezar a tener una componente sinusoidal de tensión que se va a montar sobre esta, sobre la continua. Entonces, si yo tengo una corriente pequeñita, voy a poder obtener esta amplitud de la tensión, ¿sí? Pero siempre montada en BCC, porque la tensión continua colector-emisor es BCC, porque sobre el inductor no cae tensión continua. Si yo hago que la corriente sea más grande, lo que voy a poder hacer es que la amplitud de la señal sea más grande. ¿Cuánto más grande? O sea, ¿cuán grande puede ser su pico? Y como mucho va a poder ser BCC, porque digamos, la tensión sobre digamos, la tensión colector-emisor sobre el transistor no va a poder ser negativa. Lo que va a terminar pasando es que si yo inyecto más corriente de señal, esto se va a cortar acá, ¿sí? Pero entonces, digamos, siempre que yo tenga un choque, un inductor en el colector como carga, lo que va a pasar es que la tensión sobre el colector y el emisor va a ser una señal, bueno, en este caso sinusoidal, pero montada sobre el valor de la fuente. Esto contrastaba con cuando veíamos los amplificadores de audio, en donde yo tenía una resistencia que lo que hacía era polarizarlo con una tensión que era la mitad de la fuente, ¿sí? Pero bueno, en este caso, como sobre el inductor no cae tensión continua, tengo la posibilidad de tener el doble de amplitud de la señal. Bien. Bueno, y fíjense, si yo simulo, bueno, yo simulé este mismo circuito, polarizándolo con 30 volt y inyectando una señal en la base. Entonces fíjense que para una dada amplitud de señal en base, yo tengo mi sinusoide, esta sería la tensión colector-emisor, montada sobre justamente la tensión de alimentación. ¿Sí? Acá no está, digamos, la señal no tiene la máxima amplitud posible. Si eso así fuera, este pico de sinusoide vendría hasta acá y vendría hasta acá arriba, ¿sí? Entonces, bueno, en los amplificadores clase C, la tensión de salida está montada sobre la fuente, básicamente. ¿Por qué? Porque hay
un choque de radiofrecuencia en el colector. Bueno, entonces habíamos visto, teníamos todas las corrientes, tensiones, y entonces acá nosotros vamos a ver la tensión, a ver, la tensión, la tensión de placa, o sea, la tensión, lo que sería el colector de la válvula, como dijimos, montado en BPP, que es la tensión de alimentación, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos la tensión de grilla control, esta es la tensión que está acá, ¿sí? Que va a tener una componente de polarización negativa y la sinusoide, básicamente. Entonces acá, fíjense, tenemos por debajo de cero la tensión negativa, ¿sí? BGG de polarización, y en ella tenemos la montada, la tensión de reja sinusoidal. Esto está fuera de escala, obviamente, porque lo que yo quiero, en definitiva, va a ser que esta tensión sea el pico mucho más grande que la tensión de entrada, ¿no? Entonces, fíjense que la fase relativa es 180 grados, como corresponde a lo que sería un emisor común, ¿sí? Y la fase 180, que esta topología imprime la tensión de salida respecto de la de entrada. Y acá lo que tenemos es lo siguiente. Mientras la tensión de grilla sea negativa, ¿sí? todo este tiempo, durante todo este tiempo, la tensión de grilla va a ser más negativa que el cátodo, con lo cual los electrones no van a querer circular, van a ir todos a la placa, que es positiva. No van a querer ir por este lado, ¿sí? No va a haber consumo o circulación de corriente por este lado, ¿sí? Desde el cátodo hacia la grilla, porque la grilla es más negativa que el cátodo. Entonces, durante todo este tiempo, ¿sí? Mientras menos negativa sea, digamos, acá es muy negativa, entonces no hay corriente en la placa, la tensión sube. Y a medida que se incrementa la tensión hacia valores más positivos de la grilla, la válvula empieza a conducir más corriente, y habitualmente en estos tetrodos de haces dirigidos de potencia se puede, para aumentar aumentar la corriente efectiva que puede entregar la placa, se puede hacer que la tensión de grilla sea levemente positiva, ¿sí? No se puede hacer muy positiva porque si no empieza a circular corriente del cátodo hacia el circuito de placa y la placa se quema, digamos. No está diseñada para que circule demasiada corriente, pero se puede hacer un poquito positiva, y esto es como que, digamos, uno puede lograr una tensión, vamos a decirlo, una tensión de saturación de la placa menor, ¿sí? Bueno, entonces, durante el tiempo en el que la tensión de grilla es negativa, no va a haber corriente. Por ejemplo, hasta acá, ¿sí? No va a haber corriente. Esta es la corriente de reja. No hay corriente, no hay corriente, no hay corriente. Se hace positiva un poquito la corriente reja, empieza a haber un pulsito de corriente, muy chiquitito, ¿sí? Muy chiquitito. Pero lo fundamental es que a partir de una dada tensión, que se llama tensión de corte de la válvula, empieza a haber corriente en la placa. O sea, si la tensión de grilla es muy negativa, no hay circulación de corriente del cátodo a la placa. Pero cuando empieza, digamos, cuando excede este valor que se llama valor de corte, algunos electrones se permiten pasar a través de la grilla y llegar a la placa, ¿sí? Durante ese tiempo es que se conforma el pulso de corriente de placa. Es este que está acá grande. Y que es, digamos, el pulso cuya duración en ángulo conforma la amplificación clase C. ¿Sí? Este ángulo es el que va a estar entre 120 y 150 grados, que yo les comentaba. Bueno, esto es la tensión de reja y un poco lo que se les estaba diciendo. Bueno, entonces voy a hacer, esto hay que hacerlo paso por paso, digamos, para que ustedes vayan entendiendo. ¿Qué es lo que se puede obtener acá? Porque, digamos, nosotros vamos a tratar de entender por qué la información está como está en las hojas de datos de las válvulas, ¿sí? Así como entendimos las hojas de datos de los transistores, ahora tenemos que entender
cómo viene la información en los tetrodos de potencia. Entonces, para entender eso, lo que vamos a ver es que si nosotros hacemos un gráfico de tensión de placa, ¿sí? Tensión de placa a tensión de grilla, siempre que la salida esté sintonizada, estos amplificadores siempre son sintonizados, y justamente esa es la razón por la cual la tensión puede ser sinusoidal, porque si no hubiera una carga que es un circuito tanque, mal podría esa carga entregar una tensión sinusoidal porque la corriente es pulsada. Entonces no hay otra manera, como vimos en el video, si yo inyecto pulsos en un circuito tanque, obtengo una sinusoide. Si no, no voy a obtener una sinusoide. Pero entonces en la gráfica tensión de grilla a tensión de placa, yo tengo una proporcionalidad entre la tensión de grilla y la tensión de placa. Fíjense, esto es como una recorrida de la tensión de grilla y su correspondiente valor en tensión de placa para varios puntos del ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que para cada punto de la sinusoide de entrada yo tengo un punto en la sinusoide de salida. Y eso se puede ver como una recta de pendiente negativa, como si fuera una recta de carga, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta representación que provee el fabricante, que en definitiva en este tipo de gráficas va a estar la información del fabricante, ¿sí? En función de esta información yo voy a poder hacer mi diseño. Entonces, los puntos elementales para el diseño son que yo necesito, para una dada potencia en la carga, necesito saber qué pulso de corriente tiene que tener la placa, ¿sí? Mientras más corriente, mientras más grande sea el pulso de corriente, más capaz de transferir potencia voy a ser yo, voy a poder hacia la carga, ¿sí? Y por otro lado, voy a necesitar, para poder lograr ese pulso de corriente, necesito saber qué tengo que con qué tengo que polarizar la reja, y además, bueno, evidentemente que va a haber así como hay una potencia de excitación en el transistor, necesito saber, en este caso, qué potencia de excitación va a necesitar esta válvula. Imagínense que con potencias tan grandes, la potencia de excitación también es grande. Es decir, si yo tengo un transmisor de 100 kW, en la grilla, en el terminal de control, yo probablemente le tenga que poner, qué sé yo, 5, 6, 7, 8 kW. Es un montón de potencia. Entonces necesito saber con claridad qué potencia voy a tener que entregar. Bueno. Y acá, bueno, adicionalmente necesito definir el punto de funcionamiento, o sea, esta recta de carga, dónde va a estar en las características de la válvula, que no van a ser estas son las características de un triodo. Ahora vamos a ver cómo son las características del tetrodo. Bueno, fuente de alimentación, tensión y potencia que tiene que entregar, y los valores de polarización, como yo les dije. Para esto habría en principio dos opciones, pero en realidad hay una sola, ¿sí? Este método de Terman es un método analítico que funciona para válvulas chiquitas, para nosotros no nos sirve. Para nosotros el método de diseño más confiable es el método gráfico, ¿sí? Que lo inventó este hombre en el 1936 y que requiere las curvas de las válvulas. Acá uno puede hacer un paréntesis, porque ustedes me dirán, bueno, pero toda la vida nos dijeron que no tenemos que depender de las características de las válvulas, perdón, de los transistores, porque son muy variables. Y eso es cierto. El asunto, la diferencia entre la válvula y el transistor, es que la válvula, al ser un dispositivo macroscópico, por decir, todas las holguras, primero, todas las aleaciones que se utilizan están muy controladas. ¿Sí? Si uno necesita en el cátodo una aleación ¿cómo se llama? Con torio, que es un elemento que tiene una baja función trabajo y que libera electrones fácilmente,
esa aleación está bien controlada. Y por otro lado, tanto la geometría como las holguras que hay adentro de la válvula también se pueden controlar mucho. Entonces, las características gráficas, o sea, mejor dicho, los gráficos de las válvulas son mucho más confiables que lo que son las curvas de los transistores, ¿sí? Entonces, en este caso particular, nosotros sí vamos a poder confiar en los datos que da el fabricante, digamos, en términos de la exactitud, ¿no?, de la curva. Si uno le dice al fabricante que la curva pasa por ahí, entonces pasa por ahí, con un error mucho menor que lo que tendría un transistor, por ejemplo. Entonces, vamos a poder hacer los cálculos con los datos del fabricante. Bien, entonces, a ver, déjenme ver. Bueno, ¿por qué necesitamos las curvas de las válvulas? Porque en realidad lo que nosotros llamamos amplificador clase C y lo que decimos, lo que nosotros entendemos que es un pulso de un arco de sinusoide, en realidad no es un arco de sinusoide, es lo que puede la válvula reproducir, ¿sí? Porque es un dispositivo no lineal. Entonces esto que está acá en rojo, no es un arco de sinusoide tal cual lo vemos acá. Es un pulso que tendrá una forma, ¿sí?, que depende de la válvula, no depende de una sinusoide. Lo único que nosotros necesitamos es que haya un golpe en el resonador, cada tanto un golpe en el resonador, pero no necesitamos que el perfil de corriente sea de determinada manera. ¿Por qué? Porque tenemos el circuito tanque, y el circuito tanque es lo que va a filtrar esa corriente y nos va a permitir quedarnos con la sinusoide, si el Q es alto, independientemente de la forma del pulso, con tal de que tenga una frecuencia fundamental igual a la frecuencia de resonancia del tanque, ya está. Entonces, para saber qué potencia y qué corriente va a ingresar al circuito tanque, tenemos que averiguar esta forma, digamos, más allá de que no nos interese la forma en sí, la cantidad de energía que hay en ese pulso depende de la forma de ese pulso. Entonces, ese pulso, esa forma, la vamos a averiguar a través de las curvas de corriente constante de la válvula. Y las curvas de corriente constante justamente describen cómo varía la corriente de placa, ¿sí? La corriente, o mejor dicho, cómo varía la tensión de placa en función de la tensión de grilla, que es el gráfico que veíamos antes, y en esas curvas están marcadas los valores de corriente de placa para los distintos puntos de funcionamiento. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ubicar nuestra recta de carga, ¿sí?, adentro de esa misma gráfica y ver cuáles son las intersecciones entre nuestra recta de carga y cada una de las curvas esas de corriente constante. Eso ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero lo que tienen que tener en claro es que las curvas de corriente constante entran con la tensión de grilla, salen con la tensión de placa, centrada en BPP, lo que sería la tensión de alimentación de continua, porque tenemos un choque de radiofrecuencia, y la intersección de cada una de estas curvas, ¿sí?, con la recta de carga va a determinar el perfil del pulso. Bueno, entonces acá hay una curva, mejor dicho, un gráfico de corriente constante. Están las curvas de corriente constante de esta válvula. La 4CX20000 es esa que tenía el profesor en las manos. Es una válvula que soporta una disipación de 20 kilowatts, ¿sí? Bueno, y acá en las curvas están la característica de corriente de placa,
que son estas sólidas, ¿sí? Estas sólidas están acá, desde, fíjense, 0.001 amper, o sea 1 miliamper hasta 30 amper. Por debajo de este valor, la válvula está cortada, quiere decir que no hay corriente. Y acá están las otras, bueno, esta es la grid current, es la corriente de reja. La reja va a tener corriente solamente un cortito tiempo, que es cuando va a ser positiva. Si durante la mayor parte del ciclo no va a haber corriente. Y bueno, y esta es la grilla pantalla, que podría tener eventualmente, bueno, sí, tiene un poquito de corriente. Es la grilla que, digamos, que evita el efecto Miller, ¿no? Entonces, fíjense una cosa. Acá está una hipotética recta de carga, ¿no? Esta recta de carga es por donde va a pasar la tensión de grilla y se va de alguna manera a transformar en tensión de placa, ¿sí? Fíjense las escalas. Esto es 300 volt, menos 400 volt, y acá va de 0 a 10.000 volts, ¿sí? Entonces la amplitud, primera cuestión, la amplitud de la tensión de grilla es mucho más chica, bueno, es un orden de magnitud menor que la tensión de placa, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo mantengo ¿cómo es? Si voy recorriendo esta curva, ¿sí? Puedo obtener corrientes constantes hasta de 30 amperes para cualquier valor de tensión de placa, ¿sí? Esta curva es como la del transistor, digamos. En vez de irse para abajo, se empieza a ir para arriba. Pero, digamos, lo que pasa acá es que la corriente es prácticamente constante en todo el rango de variación de tensión de placa. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Bueno, primero, lo que tengo que tener en cuenta es que la tensión de placa, que sería a las veces como la tensión colector-emisor, por más que yo la excite con la reja mucho, le pongo una tensión positiva, no va a tener nunca lo que nosotros tenemos en el transistor, que es la tensión colector-emisor de saturación. En un transistor, la tensión colector-emisor de saturación es del orden de medio volt, 1 volt, ¿sí? Acá lo mínimo que se puede obtener entre el ánodo y entre la placa y el cátodo son aproximadamente 1000 volts, ¿sí? Y esto tiene que ver con el hecho de que digamos, no es posible, justamente no es posible excitar a la grilla de una manera que esta tensión se pueda reducir. Además hay una cuestión de que es que la grilla no puede ser más positiva que la placa, porque si no se irían todos los electrones, se irían para la placa y para la grilla, y la grilla se quemaría, digamos. Entonces, los rangos de variación son a partir de acá, que es la tensión mínima. Acá tenemos la tensión de alimentación, ¿sí? Y acá tendríamos el límite superior, ¿sí? Y nuestra sinusoide, como dijimos, pues esto tiene un choque de radiofrecuencia en la placa, va a estar montada en BPP y va a poder ir hasta la mínima tensión posible y va a poder ir hasta 2 BPP, ¿sí? O bueno, un poco menos porque esta tensión me come un poquito, ¿sí? ¿Cómo se logra esta sinusoide? Bueno, se logra, bueno, esta es la tensión pico. La tensión pico es la tensión de alimentación menos lo que me come acá. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, se logra con una sinusoide en la grilla que tiene que estar montada en un valor negativo para que funcione en clase C y que llegue, cuya amplitud llegue a, y bueno, la máxima corriente que pueda
obtenerse de la válvula. En este caso, esta es la curva de 30 amperes, ¿sí? Si yo hago que esta recta de carga toque acá, ¿sí? O cruce esta recta, yo voy a poder estar usando la máxima corriente. En general se toma una holgura, ¿sí? No tan grande como con los transistores, las válvulas son mucho más robustas, se las puede sobrecargar y básicamente no, salvo el circuito de grilla, no hay demasiados problemas, tampoco se puede exceder en el doble, pero transitoriamente se puede sobrecargar. Pero digamos, acá estamos eligiendo una recta de carga que vaya desde acá, una corriente levemente inferior a 30 amperes, y digamos la recta de carga cruza todas las curvas de corriente constante, llegando, bueno, hipotéticamente hasta el valor de aproximado de dos veces la tensión de alimentación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está el clase C? El clase C está acá, miren. Para cada una de los puntos de esta sinusoide se le corresponde un punto en la recta de carga. Es decir, yo empiezo por acá, empiezo en 0. Vengo acá, se me patina el mouse. En 0, ¿qué valor de la recta de carga le corresponde? Le corresponde este punto, ¿sí? Como este punto está abajo del corte de la válvula, para esta tensión de grilla no hay corriente en la placa, ¿sí? Subimos un poquito. En este punto ya hay 1 miliamper, prácticamente nada. Subo un poquitito más. Acá voy a tener medio amper. Subo un poquitito más. Voy a tener 3 amperes o 4, ¿sí? Entonces, en la primera parte del ciclo hay 0 corriente en la placa. O sea, estamos en la parte, digamos, a ver, déjenme que voy a ver si acomodo esto para poder escribir. Ahí. Ahí. Vamos ahí. Lo que estoy conformando a partir de este punto, ¿sí? De este punto que está acá, a partir de este punto, es el pulso de corriente. Es decir, para cada uno de estos puntos se va a corresponder un ángulo, un tiempo. Vamos a poner acá, ¿sí? Y yo voy acá, digamos, a ver, en este espacio que hay acá chiquitito, durante este pequeño tiempo, que es el tiempo que tardé en ir desde acá hasta acá, la corriente, vamos a poner acá, la corriente de placa, esto es el tiempo, es 0. ¿Sí? Durante este tiempo es 0. Ahora yo sigo avanzando en la sinusoide, sigo avanzando, acá ya tengo, bueno, medio amper, o sea que acá se corresponde con 0,5 amper. Sigo avanzando un poquito más, acá, y esto se corresponde con, bueno, 5, ¿qué dije? Sí, 5 amper. Entonces acá, en este otro punto, va a haber 5 amper. Y bueno, y así voy recorriendo la sinusoide de la grilla, ¿sí? Hasta llegar a, ¿qué cosa? Y hasta llegar a este punto, que está en más o menos la mitad entre 25 y 30 amperes, ¿sí? O sea que esto es un pulso que viene así. Vamos a ponerle así una rayita. Llega a 27 amperes. Y después baja el pulso, ¿sí? Hace todo lo mismo, cruza los mismos valores de la recta de carga con las curvas de corriente constante. Entonces el pulso es simétrico. Este pulso es simétrico, ¿sí? Hasta que llega ¿a dónde? Y más o menos acá, que es el corte de la válvula. Fíjense que yo sigo avanzando con mi sinusoide de grilla y ya estoy por todos estos puntos, están por debajo de la curva de corte. Entonces va a haber 0 corriente, ¿sí?
Va a haber cero corriente. ¿Hasta cuándo? Y hasta que termine el periodo, ¿sí? Me quedó medio torcido el pulsito, ahí. ¿Sí? Entonces esto lo que va a definir es lo que sería el tita, que debería estar entre 120 y 150 grados. ¿Sí? Es un ángulo, es el ángulo clásico que uno usa. ¿Está bien? Ahora, este perfil de corriente no tiene una forma de sinusoidal, tiene la forma que está determinada por la válvula y por su curva de corriente constante. Entonces dista bastante de ser un arco de sinusoide. Bueno, acá tenemos todos los... Bueno, yo hice lo mismo en el papel, ¿no? Vamos recorriendo la tensión de reja. Bueno, 1 ampere en este punto, tanto en el de ida como en el de vuelta, tenemos 5, 10, 15, 20, 25 amperes. Y, y en todo el ciclo que resta a partir de acá hacia abajo, la corriente es cero. Entonces, durante este pequeño tiempo yo tengo corriente en la placa, pero durante todo el otro tiempo no tengo nada de corriente en la placa. Entonces acá el asunto es cómo caracterizo yo este pulso, ¿sí? ¿En términos de qué? Y en términos de la componente fundamental que tiene ese pulso, porque es lo que a mí me va, básicamente lo que va a traspasar hacia la carga, porque el circuito sintonizado, todos los otros armónicos los va a mandar a tierra. Entonces, yo necesito saber cuál es el primer armónico corriente de ese pulso, para saber cuánta energía voy a trasladar a la carga. Y por otro lado, la componente continua o media de ese pulso me va a decir a mí cuánta corriente va a tener que entregar mi fuente de alimentación. ¿Sí? Pues mi fuente estaba acá. ¿Sí? Y el valor medio de estos pulsos que toma la placa no se pueden ir por acá, se los va a proveer la alimentación. Entonces, el valor medio de corriente por la tensión de la placa, lo que va a hacer es indicarme la potencia que va a entregar mi fuente. Bueno, entonces, este cálculo, esta descomposición discreta de estas componentes de frecuencia, fue lo que hizo Chaffee en el año 36. ¿Sí? Y lo que nos permite a nosotros es, en función de una cantidad de valores discretos de corriente, calcular las dos componentes, componente media y componente fundamental. ¿Sí? Entonces, bueno, para lo mismo puedo hacer con el valor medio de corriente de reja y el valor pico de primera armónica de corriente de reja. ¿Por qué? Porque es lo que va a ser la potencia que yo voy a tener que entregar a la reja para que se mueva la válvula, ¿sí? Básicamente. Entonces eso se hace con este computador que le dicen la gente de IMAC. IMAC es una de las fábricas más importantes de válvulas del mundo, que se dedica a hacer válvulas de todo tipo, de amplificadoras para equipos médicos, para transmisión de radio, para un montón de aplicaciones. Y ellos tienen un sistema gráfico de cálculo de estas dos magnitudes fundamentales para el diseño de amplificador de clase D. Y bueno, acá están los pasos que uno tiene que seguir, que bueno, yo después léanlo con atención, igual seguramente haremos algún videito para explicarlo, pero básicamente el funcionamiento de esto es, yo tengo una dada válvula, ¿sí? Tengo un determinado orden de magnitud para la válvula, es decir, yo voy a saber si quiero hacer un transmisor de 100 kilowatts y esto tiene un rendimiento de 60%, voy a necesitar una válvula tal, ¿sí? Entonces elijo esa válvula. Una vez que tengo la válvula, lo que tengo que hacer es definir esa recta de carga, ¿sí? Esa recta de carga la voy a definir a partir de la tensión de grilla,
¿sí? La tensión de grilla de polarización para poder obtener un ángulo entre 120 y 150 grados. Y bueno, y el otro punto, o mejor dicho, la otra coordenada del punto este 1, que llamé 1, digo punto 1 porque va a haber un punto 2 que va a definir la recta. Una recta pasa por dos puntos, ¿no? Entonces, por ese primer punto va a pasar la recta y las coordenadas van a ser la tensión de polarización negativa para la grilla y la tensión de alimentación. Y el otro punto lo voy a elegir, bueno, que no exceda obviamente la corriente máxima y que, digamos, esté, que yo pueda aproximadamente estimar que esa recta va a generarme la potencia que quiero. Podría, por ejemplo, si yo tengo esta válvula que llega hasta 30 amperes y este punto lo podría poner un poquito más arriba, porque acá es como que estoy desperdiciando válvula, ¿sí? Pero supónganse que lo pongo ahí. Bueno, en función de esos dos puntos voy a poder definir la recta de operación. Bueno, y lo que voy a tener que hacer es situar esta herramienta, el computador que le dicen, que es este triángulo, que lo que hace es definir ángulos igualmente espaciados, ¿sí? Creo que son 12,5 grados, a ver, pi sobre 12, ¿sí? Pi sobre 12 son 15 grados, 12,5, 15 grados. Entonces defino mi recta. Sitúo el computador para que la recta mía toque estos ángulos, mejor dicho, estas aristas del triángulo, esta y esta, y mi recta tiene que estar paralela a todas estas rectas que están acá, ¿sí? Entonces eso lo que me va a definir son los puntos de intersección de mi recta cuando, digamos, cada 15 grados, los puntos de intersección de mi recta con las rectas de corriente constante. Entonces, supónganse que, bueno, estos se llaman habitualmente puntos con letras, ¿sí? Y cada punto de estos va a definir una corriente de placa. Por ejemplo, ¿cuál es la corriente de placa correspondiente a este punto? Y bueno, este punto está por debajo de la corriente de corte, la corriente 0. Entonces el pulso empieza con 0 amperes. En este punto que está acá, tengo 1 miliamper. Y es muy chiquitito comparado con lo que voy a tener. Entonces, bueno, 1 miliamper. Sigue siendo muy chiquitito. Este punto E se corta en 1 amper. ¿Sí? Entonces, 1 amper. Yo tengo que hacer una tablita, ¿no? Una tabla en donde va a haber desde el punto G hasta el punto A todos los valores de corriente de placa que se corresponden con este cálculo, ¿sí? Con la intersección entre la computadora y las curvas de corriente constante. Entonces acá tengo, por ejemplo, 1 amper, se corresponde justo, cruza acá. Esta justo cruza en 5 amper. Esta justo cruza, bueno, está un poquito por encima de 10, vamos a ponerle 11. Esta no cruza con ninguna, pero bueno, yo puedo extrapolar acá que esta está para una curva de corriente constante que está levemente por encima de 15, vamos a ponerle de 17, ¿sí? Entonces así hago todo el cálculo de las corrientes que le corresponden a cada punto. Bueno, esto no tengo bolilla. Bueno, y entonces, cuando yo tengo todas las corrientes, ¿sí? Todos los puntos, para calcular la corriente pico de fundamental de radiofrecuencia, utilizo esta ecuación, ¿sí? Que esta es la que desarrolló Chaffee, nosotros no tenemos que hacer nada con eso, simplemente la tenemos que usar. Eso me va a dar la componente fundamental del pulso de corriente. Y para la corriente continua, hago lo mismo, ¿sí? Para saber qué potencia va a tener que entregar mi fuente, hago lo mismo. Calculo la componente de continua de ese pulso de corriente con todos los valores que yo relevé de esa gráfica, ¿sí?